Hay personas que pasan toda su vida en el mismo lugar. Mi abuelo, en cambio, pasó gran parte de la suya intentando alejarse de aquel lugar donde había comenzado todo. Mi abuelo se llama Pedro Vicente. Nació y pasó su infancia en Barranca Bermeja, rodeado de su papá, su mamá y su hermana adoptiva. Pero cuando era apenas un niño, su vida cambió por una razón que él no había escogido: la violencia. Su historia comienza en una Colombia marcada por el bipartidismo y el conflicto y el surgimiento de las guerrillas. Y de alguna manera, esas circunstancias terminaron decidiendo gran parte de su camino durante el resto de su vida. Su papá era un hombre de negocios. Tenía terrenos y fincas en Barranca Bermeja, pero precisamente esas propiedades se convirtieron en un peligro para la familia. La guerrilla quería quedarse con sus tierras y comenzó a amenazar a la familia. Para protegerlo, su papá tomó una decisión que seguramente no fue fácil: sacar a Pedro de Barranca Bermeja. Así fue como, siendo todavía un niño, terminó en Zapatoca, estudiando en un internado. Allí hizo su primaria y aprendió a vivir lejos de su familia. Después se fue todavía más lejos, a Medellín, en donde terminó su bachillerato. Es curioso pensar que estas mudanzas, que comenzaron como una manera de protegerlo, terminarían convirtiéndose en una característica de toda su vida. Cuando terminó el colegio, él regresó a Barranca Bermeja, y esta vez tenía claro qué quería hacer con su vida. Quería estudiar agronomía, quería trabajar en la finca de su familia y además tenía un enorme amor por los animales. Pero su papá tenía otros planes. Como todavía estaba preocupado por la situación en Barranca Bermeja, decidió enviarlo todavía más lejos, a Bogotá, la capital, y no precisamente a estudiar agronomía, sino medicina. Él, sin otra alternativa, le siguió la idea del papá y terminó estudiando medicina en la Pontífica Universidad Javeriana. Y aunque probablemente nunca imaginó que esa sería su profesión, fue allí donde ocurrió algo que cambiaría su vida de una manera completamente diferente. Conoció a mi abuela, Carmenza. Mi abuela venía de una familia muy bien posicionada económicamente y socialmente. Al conocerla, él se comenzó a acercar más a la familia de ella. Poco a poco fue perdiendo contacto con gran parte de su propia familia, excepto por un tío con el que tenía algunos negocios. Finalmente, después de terminar la universidad y trabajar durante un año, él y mi abuela se casaron. Y entonces comenzó otra etapa completamente diferente. Primero nació Lina, la mayor de 3 hijas. A los 2 años y medio nació mi mamá, Marta Carolina. Y apenas unos meses después, mi abuela se volvió a embarazar con la última de 3 hijas, Paola. De repente, aquel hombre que había pasado buena parte de su infancia lejos de su familia, estaba construyendo la suya propia. La familia era extremadamente trabajador. Durante un tiempo llegó a trabajar como médico en 3 hospitales diferentes. Uno de ellos fue la Clínica Marley, donde trabajaría durante el resto de su vida. Pero ser médico para él no significaba solamente tener una profesión, significaba ayudar. Llegaban personas desde pueblos lejanos hasta Bogotá para que él las atendiera. Muchas veces no podían pagarle con dinero, entonces les llevaban lo que tenían: gallinas, frutas, verduras y otro tipo de cosechas, y él las recibía con gusto. Pero detrás de esa vida de trabajo y de familia también había una parte de Pedro que no siempre se veía. Era un hombre bastante reservado. Había perdido gran parte del contacto con su propia familia, y dentro de la familia de mi abuela muchas veces sentía que lo miraban como alguien inferior porque ellos tenían una posición económica mejor. Por eso casi nunca hablaba de su pasado, y quizá por eso hoy siento que todavía hay muchas cosas de su vida que no conozco. Sé quién fue como papá, sé quién fue como médico, sé algunas cosas de su infancia, pero hay una parte de él que quedó guardada en el silencio. Pedro murió durante la pandemia a causa de una neumonía, y aunque su vida terminó lejos de aquella Barranca Bermeja donde todo comenzó, siento que una parte de él siempre permaneció allí. Un niño que tuvo que irse para estar a salvo, un joven que quería ser agrónomo y terminó siendo médico, un hombre que construyó una familia mientras perdía contacto con la suya, y un médico que dedicó su vida a ayudar a los demás. Quizás esa sea la historia más interesante de contar.